En el 6º año de mi divorcio, me encontré casualmente con mi exmarido en la esquina de una calle, con mi hija de 3 años en brazos. Él me miró fijamente, observando a la niña en mis brazos. Después de un rato, frunció el ceño y, con tono acusador, dijo: «Nuestra hija tiene casi 6 años. ¿Por qué parece tan pequeña y delgada?» Ah, él realmente pensaba que la niña en mis brazos era su hija. Quizás pensaba que, debido a lo mucho que lo amaba, a pesar de que me engañó y nos divorciamos, yo aún habría dado a luz a su hijo por mi cuenta. Capítulo 1. El día que Jorge me confesó la verdad, acababa de descubrir que estaba embarazada. Ni siquiera había tenido la oportunidad de mostrarle el resultado del análisis. Jorge estaba sentado en el sofá, con una actitud fría y dura. Me dijo que había tenido una aventura 6 meses atrás, y que la mujer con la que estaba ahora estaba embarazada. Quería quedarse con ese hijo, por lo que teníamos que divorciarnos. No podía creer lo que estaba escuchando. Antes de que pudiera decir algo, Jorge ya sabía lo que iba a preguntar. Me miró a los ojos, sin expresión alguna, y dijo: «No escuchaste mal». Sentí como si me estuvieran clavando agujas en el corazón. Un dolor punzante y constante comenzó a expandirse, y apenas podía mantenerme en pie. Nunca pensé que mi matrimonio tendría problemas. Jorge era muy atractivo, pero su carácter era frío y lento para abrirse a los demás. En la escuela, era famoso por ser un genio en las ciencias, y muchas chicas estaban interesadas en él. Solo yo persistí durante 2 años hasta que logré que aceptara estar conmigo. Realmente me gustaba mucho. Después de estar juntos, aunque la mayoría de las veces era yo quien lo buscaba, él se había acostumbrado a mi presencia. Nos casamos inmediatamente después de graduarnos de la universidad. Tuvimos una relación de 3 años y llevábamos casados 2 años. ¿Y ya estaba cansado de mí? No podía aceptar esta realidad. Con las manos temblorosas, saqué el resultado del análisis del bolso, queriendo decirle a Jorge que también estaba embarazada, pero a mitad de camino me detuve, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Qué sentido tenía mostrárselo? Siendo honesta conmigo misma, incluso si Jorge, quien me había engañado, accediera a volver a casa y continuar nuestra vida juntos, ¿yo realmente querría? No, no quería. Me daba asco, mucho asco. Capítulo 2. Parece que Jorge temía que lo fuera a perseguir o a reclamarle. Después de decir que quería el divorcio, tomó las llaves y se fue sin mirarme de nuevo. No regresó hasta la mañana siguiente. Pasé la noche llorando en el sofá, pensando en todo lo sucedido, pero no lograba entender por qué Jorge me había engañado. Como un joven profesional, Jorge se había hecho cargo de la empresa familiar, que estaba en decadencia. Fue gracias a él que, en los últimos 2 años, el negocio comenzó a mejorar notablemente. Precisamente por eso, estaba tan ocupado que apenas tenía tiempo para descansar. Trabajaba durante el día y tenía compromisos por las noches, lo cual se había vuelto una rutina habitual para él. Con todo ese ajetreo, ¿aún tuvo tiempo para una aventura? Cuando finalmente regresó, se quedó parado en la entrada, con las manos en los bolsillos, observándome en silencio. No podía sentir su empatía por mi desesperación. Nos miramos fijamente, yo desde el sofá, aunque mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente lo escuché decir: «¿Ya has llorado lo suficiente?» ¿Llorado lo suficiente? Al recordar los 5 años que habíamos pasado juntos, cuando discutíamos, sin importar quién tuviera la culpa, siempre era yo quien cedía primero. Él nunca me había consolado. Mis sentimientos unilaterales ahora se sentían como una humillación. Me esforcé por levantarme del sofá, mientras un dolor sordo me recorrió el abdomen. Decidí ignorarlo y levanté la barbilla para preguntarle: «¿Por qué? ¿Por qué me engañaste?» Nos conocíamos desde hacía 7 años y llevábamos 5 juntos. Anoche imaginé 1000 razones por las cuales Jorge podría querer divorciarse de mí, y mientras no fuera por una infidelidad, habría podido perdonarlo. Pero precisamente me había engañado. Jorge apartó la mirada con indiferencia, con una expresión ligeramente molesta. «No hay por qué, Chloe. Las cosas simplemente llegaron a su fin. ¿Por qué no podemos separarnos en buenos términos?» ¿Qué manera de decir que el destino ha llegado a su fin y que nos separemos en buenos términos? En ese momento, sentí que mi corazón se rompía por completo. Asentí ante la mirada de Jorge. «Está bien». Con dificultad, esbocé una sonrisa forzada. Nos divorciamos. Capítulo 3. Gracias a mi acuerdo, el divorcio fue un proceso sorprendentemente fluido. No avisamos a nuestros padres, y conseguimos el certificado de divorcio con la misma prisa que cuando nos casamos. Jorge, siendo el responsable de la traición, me dio una gran compensación económica, e incluso me dejó la casa en la que vivíamos. Después de 2 años de matrimonio, le tomó solo medio día empacar todas sus cosas. Lo vi subir al coche con su equipaje y marcharse.
sin volver la cabeza ni una vez. 5 años, pensé, incluso si se tratara de criar a un perro, ¿no habría al menos algo de cariño? Jorge era realmente implacable cuando se lo proponía. Fue precisamente por esto que tuve el impulso de ver a la mujer con la que me engañó, para saber qué tenía de especial, que la hacía tan buena como para que Jorge se convirtiera en el tipo de hombre que despreciaba, un infiel. Pero al final, me contuve, ya que estábamos divorciados. Lo mejor que podíamos hacer era no molestarnos mutuamente, como una forma de respeto a lo que una vez compartimos. Al día siguiente del divorcio, recibí un mensaje de Mary, la hermana de Jorge, en el que me preguntaba quién era la chica que había regresado a casa con su hermano. Al final de la frase, añadió 3 emojis de caritas riéndose. Me quedé mirando el mensaje por un buen rato, hasta que finalmente me sentí en paz. Respondí, es tu nueva cuñada. Después de enviar ese mensaje, eliminé a Mary de mi lista de contactos. Mary nunca me había caído bien, y claramente su intención con ese mensaje era incomodarme. No iba a darle el gusto. No tenía el valor para ser madre soltera. Así que al tercer día del divorcio, fui al hospital y pedí una cita para una interrupción del embarazo sin dolor. La doctora, una mujer mayor, con una expresión seria en su rostro, me dijo que necesitaba un acompañante para la operación. No tenía familia en esta ciudad, pero siempre se puede contar con buenas amigas, ¿verdad? El día de la operación, fui acompañada por mi mejor amiga. Justo antes de entrar al quirófano, ella me tomó de la mano repentinamente, con una mirada preocupada. Me preguntó, Chloe, ¿te vas a arrepentir? Claro que sí, conocía la respuesta, pero había 2 posibilidades, y ambas eran dolorosas. Capítulo 4. Después de salir del hospital, fui a mi empresa y renuncié. Había venido a esta ciudad por Jorge, y ahora la estaba dejando por él. Pensándolo bien, casi toda mi juventud la pasé orbitando alrededor de Jorge. Vaya, no es de extrañar que se cansara de mí. Debía cuidar de mi salud. Así que me tomé un mes de descanso en casa. Antes de irme, también encargué a una agencia que pusiera la casa en venta. 2 horas antes de tomar mi vuelo, Jorge me llamó inesperadamente. Había pasado más de un mes desde nuestro divorcio, y ambos habíamos cortado cualquier contacto, así que no esperaba recibir una llamada de él, mucho menos que fuera Jorge quien llamara. Dudé por un momento, pero finalmente contesté, hola. La voz tranquila de Jorge llegó a través del teléfono, ¿vas a vender la casa? Me quedé perpleja y le respondí automáticamente, no puedo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Después de un rato, Jorge contestó fríamente, haz lo que quieras, y colgó el teléfono. Vaya, ¿acaso Jorge sigue pensando que voy a seguir tolerando sus caprichos como antes? Ridículo. Miré mi teléfono con una expresión impasible durante un momento. Luego me dirigí a una oficina de la compañía telefónica cercana y cancelé mi número. En el futuro, no quería tener ninguna relación con Jorge. Capítulo 5. Nací en un pequeño pueblo, donde el desarrollo es más lento y la vida no es tan acelerada como en muchas ciudades. Mi abuela, que ya ha pasado los 80 años, me recibió con una gran sonrisa y me tomó de la mano con fuerza cuando me vio. No dejaba de mirarme y, una y otra vez, me regañaba suavemente por no estar comiendo bien, diciéndome que me veía más delgada. Caminé más despacio, disfrutando del atardecer, mientras regresábamos juntas a casa, sonriendo, como lo hacíamos cuando era niña. Al ver las canas de mi abuela y su espalda encorvada, el dolor me invadió de forma inesperada. Todos esos años en los que perseguía a Jorge, ¿cuántas veces habría estado mi abuela esperando en la entrada del pueblo, mirando si bajaba de algún autobús la silueta que tanto añoraba? Mi abuela fue quien me crió, y no tenía una relación muy cercana con mis padres. Esta vez, cuando regresé tras el divorcio, ni siquiera les avisé. 12 días después de haber vuelto, la vecina vino a ver a mi abuela con su teléfono en mano, mirándome con una expresión extraña. En ese instante supe que mis padres estaban llamando. Cuando mi abuela me pasó el teléfono, una voz femenina al otro lado de la línea estaba gritando furiosa. Colgué el teléfono sin inmutarme, pero en menos de un minuto, volvió a sonar. Apenas dije hola, y la voz al otro lado empezó a gritar aún más fuerte que antes. Volví a colgar. Después de repetir esto unas 4 o 5 veces, la mujer del otro lado finalmente se calmó. Ya no estaba gritando. Solo me pidió que le diera mi nuevo número de teléfono. Dijo que algo tan importante como el divorcio no se lo había contado, y me preguntó qué tenía en la cabeza. Me humedecí los labios y le respondí en un tono neutral, estaba pensando en cómo esta vez te has acordado de mí más rápido que la última vez. Ya llevo casi 2 meses divorciada. Hubo una pausa en la línea, y luego un profundo silencio. Cuando era pequeña, mi familia tenía muy pocos recursos. Después de que nací, mis padres decidieron irse a probar suerte en la ciudad,
dejándome con mi abuela. Con el paso de los años, lograron hacer algo de dinero, pero también tuvieron otro hijo, una hermana para mí. La razón por la cual tuve una hermana fue porque no tenía una relación cercana con ellos. Durante los veranos, mis padres trataron de llevarme a casa para estrechar los lazos familiares. Mi hermana tenía 6 años en ese momento y yo tenía 11. A esa edad, ya no me interesaba competir con niños pequeños por juguetes, pero mi hermana, a quien apenas había visto un par de veces, me miraba con hostilidad. Un día, puse las muñecas Barbie que había dejado tiradas en el sofá en la mesa de la sala. Cuando mis padres regresaron del trabajo, esas muñecas estaban destrozadas, a algunas les faltaban brazos y otras piernas. Mi hermana abrazaba las muñecas y lloraba en silencio, sabiendo que eso solo la haría más adorable a los ojos de mis padres. Recuerdo la mirada complicada de mis padres. Traté de defenderme, diciendo que no había sido yo quien lo hizo. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo esa sensación de impotencia. Mi madre agitó la mano con desdén y, de manera poco convincente, dijo, está bien, ya sé que no fuiste tú. Luego, cuando creía que no la escuchaba, le susurró a mi padre, ¿cómo es posible que tu madre la haya criado de esta manera? Mi padre no dijo nada, lo que fue suficiente para hacerme entender que ambos pensaban que yo era culpable. Después de eso, compraron más muñecas Barbie y las guardaron bajo llave en un cuarto de almacenamiento. Solo ellos 3 tenían la llave de esa habitación. Soy alérgica a los mariscos, algo que mi abuela siempre ha tenido muy presente. En casa, nunca se servían platos de mariscos en la mesa. Antes de que me reuniera con ellos, mi abuela le recordó a mi madre que no debía dejarme comer mariscos. Mi madre asintió y dijo que lo recordaba. Sin embargo, al tercer día de mi estancia con ellos, terminé en el hospital debido a un tazón de sopa de mariscos. Estaba en la sala de emergencias, incapaz de respirar, mientras escuchaba, detrás de una puerta, a mis padres discutiendo. Mi madre decía, ¿cómo iba yo a saber que era alérgica a los mariscos? La voz de mi padre sonaba resignada. ¿No te lo dijo mamá cuando llegó? Ella dijo tantas cosas. ¿Cómo iba a recordarlo todo? La voz de mi madre se volvía aguda. Además, ya está bastante mayor. Debería saber lo que puede o no comer. Apostaría que solo tenía antojo. Su hermana quería comerlo, y no iba a quedarse sin probarlo. Ahora, estaban tan enojados porque, al parecer, Jorge, a quien antes no les gustaba, se había convertido en una joven promesa en el mundo de los negocios. Yo había dejado ir al yerno ideal, que podría haberles traído beneficios en su empresa. De lo contrario, ¿por qué iban a llamarme ahora? Capítulo 6. Aparentemente, este asunto era bastante serio, ya que mis padres regresaron esa misma noche. Siguiendo detrás de ellos estaba mi hermana, que estaba en la universidad. Nuestras miradas se cruzaron y el regocijo en sus ojos apenas tuvo tiempo de desaparecer. Después de más de 2 años sin verlos, mis padres parecían mucho más envejecidos. Las arrugas en las comisuras de sus ojos eran visibles incluso cuando no sonreían, y los pliegues nasolabiales se habían profundizado considerablemente, especialmente mi madre, cuyo rostro parecía un tanto amargado. Mi madre no prestó atención al saludo entusiasta de mi abuela, sino que me lanzó una mirada fría. Aún sin haberse sentado, me reprochó furiosamente, Chloe, ¿crees que ya puedes hacer lo que quieras? ¿Cómo es posible que nos hayas ocultado algo tan importante como tu divorcio? Mi abuela se sorprendió con la noticia. Me miraba, luego la miraba a ella, y al final no dijo nada, aunque su boca temblaba un poco. Sabía que los lazos familiares entre nosotros eran débiles, así que no me sentía afectada. Solo acariciaba tranquilamente el gato atigrado en mi regazo, sin decir una palabra. Mi madre no podía soportar verme tan calmada. Su voz se volvió repentinamente aguda. Chloe, ¿es esta tu actitud hacia tu propia madre? ¡Qué falta de respeto! No me sorprende que tu matrimonio haya fracasado. Tú, viendo que se estaba descontrolando, mi padre le dio un pequeño tirón a su brazo. Resopló, visiblemente molesto, te has dejado llevar por la ira. ¿Cómo puedes hablarle así a nuestra hija? Mi madre se dio cuenta de que había cometido un error, pero no estaba dispuesta a disculparse conmigo. Se limitó a soltar un resoplido y girar la cabeza. Mi padre también me miraba con cierta incomodidad, como si esperara que yo fuera quien pidiera disculpas. ¿Se supone que debo pedir perdón después de haber sido insultada? ¿Por qué? ¿Acaso los hijos nacen para estar en deuda con sus padres? Mi abuela trajo té y les habló en voz baja, sea lo que sea. Hablen bien con la niña. Mi madre la miró con desprecio. ¿Qué sabes tú? Todo esto es culpa tuya. Chloe ha sido tan descarada porque tú la has consentido demasiado. Ella siempre usaba a mi abuela como chivo expiatorio. Y mi abuela, por mantener la paz en la familia, siempre aguantaba en silencio.
Dejé al gato en el suelo y lo vi alejarse con pasos pequeños antes de girarme hacia mi padre y preguntarle, ¿cómo se enteraron de mi divorcio? Mi padre se rascó la cabeza con una sonrisa incómoda. Jorge nos llamó. Dijo que no había podido contactarte últimamente y estaba preocupado. Pellizqué mis labios, de repente sintiéndome divertida. Él fue quien me engañó, quien pidió el divorcio, quien dijo que lo mejor era terminar bien. No insistí, como no teníamos hijos. Estaba decidida a cortar todo vínculo con él. Pero, ¿qué demonios estaba haciendo ahora? Mi madre seguía elogiando a Jorge, diciendo que era un buen hombre, y cada vez que lo mencionaba, no perdía la oportunidad de señalar mis defectos, como si yo tuviera la culpa de todo. Según ella, debía sentirme afortunada de que Jorge me hubiera aguantado. Mientras sostenía la taza de agua, bebí pequeños sorbos. Cuando terminé, mi madre ya había sacado a relucir todas mis faltas del pasado y concluyó que yo estaba mentalmente inestable. Sí, claro, porque alguien en su sano juicio no habría dejado a Jorge justo cuando empezaba a cosechar los frutos de su esfuerzo tras 5 años de sacrificio. Capítulo 7. Sin importar cuántas cosas horribles dijera mi madre, ya me había divorciado de Jorge, y no había vuelta atrás. Después de haber pasado una noche llorando sin recibir ni una palabra de consuelo, me desperté al día siguiente con una nueva claridad. Mi vida aún era larga, y no tenía sentido desperdiciarla en alguien que no me amaba. Al final, mi madre concluyó que Jorge era una estrella ascendente en el mundo empresarial y que sería una locura divorciarme de él. Decían que incluso si me divorciaba, al menos debía obtener el 10% de las acciones de su empresa. Con una ligera presión en mi dolorida frente, interrumpí su conversación. ¿Han terminado de hablar? Mis padres se giraron al mismo tiempo para mirarme. Ya no me molestaba andar con rodeos, así que dije en voz baja, si han terminado, ya pueden irse. Todavía pueden conseguir boletos para volver. Mi madre me miró con los ojos bien abiertos, señalándome con el dedo antes de estallar nuevamente en insultos. Me llamó desagradecida. Me acusó de ser fría y despiadada. La miré de reojo y me levanté para salir. Fría y despiadada. Eso se hereda. Y mi frialdad venía directamente de ellos. No había a quien culpar. Me fui al pueblo y alquilé una habitación en un pequeño hotel. Apenas me había instalado cuando Jorge me llamó. Miré esos 11 números que conocía de memoria. Dudé un momento, pero no contesté. Jorge no se rindió, y pronto volvió a llamar por segunda, tercera vez. Cuando llamó por séptima vez, finalmente contesté. No había sonido al otro lado del teléfono, solo la respiración pausada de Jorge. Tampoco dije nada. Miré el tiempo de la llamada, esperando a que empezara con un 2. Entonces rompí el silencio. La relación ha terminado. Tú mismo lo dijiste. Yo no tengo la costumbre de mantener contacto con mis ex. Jorge, no importa lo que sea, no vuelvas a buscarme. El silencio continuó al otro lado, pero no esperaba una respuesta de Jorge. Colgué y lo bloqueé inmediatamente. Mi mejor amiga tenía razón, la basura debe quedarse en el basurero. Durante el matrimonio, Jorge nunca fue gran cosa. Ahora que estábamos divorciados, ¿qué sentido tenía fingir que era un hombre profundamente enamorado? ¿No le parecía hipócrita? Capítulo 8. Conozco bien a mis padres. Después de haber vivido tiempos difíciles, no soportan la idea de volver a pasar por lo mismo. Esa es una de las razones por las que nuestra relación nunca ha sido cercana. Esta vez, probablemente no se quedarán más de una semana. Y como no quería verlos, la única solución era no regresar a casa. Apagué mi teléfono y me quedé en la pequeña posada del pueblo durante 7 días. Al atardecer del 7º día, mi abuela, apoyada en su viejo bastón, caminó lentamente hasta encontrarme. Esta anciana de más de 80 años había recorrido poco a poco el camino desde la aldea hasta el pueblo. Puedo imaginar cómo debió ir preguntando por mí mientras hacía el recorrido. El sol poniente iluminaba el cabello blanco de mi abuela con una luz anaranjada. Apenas le quedaban dientes, pero su boca formaba una sonrisa cuando me dijo, Chloe, ellos ya se han ido. He venido a buscarte para que vuelvas a casa. De repente recordé aquellos días de mi infancia, cuando, sin importar lo tarde que fuera, siempre me esperaba en la entrada del pueblo al terminar mis clases nocturnas. Pensaba que ya había pasado la etapa de llorar por las cosas, pero en ese momento, no pude evitar que las lágrimas corrieran por mi rostro. Regresé a casa con mi abuela y encendí mi teléfono. Tal como esperaba, mis padres me habían dejado muchos mensajes en WeChat, todos ellos regañándome por mi falta de consideración. Ni siquiera me molesté en abrirlos. Jorge también me había enviado mensajes desde un número desconocido, diciendo algo sobre que esperaba que viviera bien y que esta vez solo quería asegurarse de que estaba a salvo. Después de todo, habíamos sido esposos. Terminaba diciendo que no volvería a buscarme y que deseaba lo mejor para ambos. También mencionaba que cada mes me enviaría una cantidad de dinero para mis gastos. No presté atención a esa parte.
Con un saldo de 7 cifras en mi cuenta, me sentía segura. Quería ver el mundo, montañas, ríos y lagos, así como el amanecer y el atardecer. Capítulo 9. Al segundo año de viajar con mi abuela, en un lugar lejano me encontré con un antiguo compañero de la secundaria. Todavía recordaba vagamente que era muy buen estudiante en su tiempo, pero una persona callada y reservada. No tuve mucho contacto con él, solo sabía que existía alguien así. Después, ambos terminamos en la misma universidad y, aunque nos cruzamos algunas veces, no éramos más que conocidos. Él llevaba una cámara colgada al hombro y una mochila ligera. También estaba viajando. El reencuentro con un conocido en un lugar lejano, sumado al hecho de que nuestro siguiente destino era el mismo, nos llevó a viajar juntos. El antiguo compañero era una persona de pocas palabras, pero respetuoso con los mayores, observador y sabía cómo hacer feliz a mi abuela. A ella le cayó muy bien. Una noche, mientras mi abuela y yo estábamos acostadas mirando las estrellas a través de la ventana, ella comentó de repente: David es un buen chico. Sabía lo que quería decir con eso, así que solo solté una risa seca. Sí, es muy bueno. En cuestiones del corazón, las personas mayores suelen ser especialmente sensibles, pero entre el antiguo compañero y yo, aunque compartimos intereses, hay una barrera insuperable. Lo aprecio, pero eso no significa que lo ame. Supongo que él siente lo mismo que yo. Capítulo 10. La abuela, ya mayor, siempre necesita descansar 2 días cada vez que llegamos a un lugar nuevo para poder recuperarse. Por esto, me preocupaba que retrasara el viaje del señor David, y siempre pensaba en sugerirle que se fuera antes. Ante mi propuesta, él no se negó, solo dijo: nos separamos en la próxima parada. No hay prisa. También quiero quedarme aquí unos días más. El Jiangnan bajo la lluvia era como una pintura. La escena del pueblo antiguo era realmente hermosa. En medio de este hermoso paisaje, mi ánimo se iluminó y no pude evitar observar al David más de la cuenta. A diferencia de Jorge, que tenía un aspecto más llamativo, los rasgos del David eran también marcados, pero transmitían una sensación de suavidad, una aura de intelectualidad, y daba la impresión de ser una persona fácil de tratar. Al notar mi mirada, el David sonrió con elegancia. Las montañas a lo lejos se reflejaban en sus ojos negros, dando una sensación de amplitud. Las pequeñas calles del pueblo antiguo eran serpenteantes, y la lluvia fina creaba una leve neblina, una escena que parecía sacada de un cuento de hadas. Le dije a mi abuela que quería salir a dar un paseo. La abuela, ya mayor, no quería caminar demasiado. Ella se quedó bajo un alero con otras señoras de su edad del pueblo, conversando en una mezcla de dialecto y mandarín. No sabía si se entendían, pero cuando una comenzaba a reír, las demás la seguían, y pronto todas estaban riendo. Me quedé mirándolas desde cierta distancia. Cuando oí pasos que se acercaban por detrás, giré la cabeza y, entre la lluvia y la neblina, vi al joven acercándose a mí sosteniendo una sombrilla de aceite con hueso de jade. Se detuvo a mi lado, impecable y elegante, una figura que jamás había visto. El David me preguntó si quería salir a dar un paseo. Era justo lo que deseaba. Compartimos una sombrilla mientras caminábamos por el pueblo antiguo, con sus tejas verdes y ladrillos grises. Él no hablaba mucho. La mayor parte de los temas de conversación los iniciaba yo. Me escuchaba con atención y respondía de manera seria, como si estuviera buscando siempre la respuesta correcta. Era divertido, y también un poco triste. Ya había pasado la edad en la que podía enamorarme fácilmente. Capítulo 11. El David y yo nos separamos en la siguiente parada. Después de eso, crucé 3 montañas altas y 2 lagos, pero nunca volvió a aparecer. La abuela y yo habíamos salido a principios de invierno, y cuando regresamos ya era finales de verano. La sonrisa de la abuela se había vuelto más frecuente. Salía apoyada en su bastón a conversar con la gente y contaba a todo el mundo sobre las vastas montañas y ríos que había visto. En el pueblo había varios ancianos de su edad, aunque el vocabulario de la abuela para describir era limitado. Todos mostraban expresiones de anhelo y envidia. También había quienes no podían soportar ver a la abuela tan feliz, y aprovechaban los momentos de descanso para preguntarme con segundas intenciones sobre mi matrimonio. La sonrisa de la abuela se quedaba congelada en su rostro, y después de un largo silencio, soltaba un suspiro. Las cosas de los jóvenes no son asunto nuestro, decía moviendo la mano. La anciana que había iniciado el tema mostraba una mirada llena de significado, y así el asunto quedaba zanjado. Capítulo 12. Después de descansar unos días en casa, empecé a planear una nueva dirección para mi vida. En la universidad estudié ingeniería civil, pero no aprendí mucho de mis propias clases. Sin embargo, asistía a muchas clases de agronomía. En este pequeño pueblo del campo, lo que más sobra es tierra, así que arrendé algunas hectáreas para cultivar flores y venderlas. Durante ese tiempo, Mary me contactó varias veces por WeChat,
insinuando si realmente había olvidado a su hermano. Había amado tan profundamente, y dejarlo todo así, de manera tan decidida, para ellos solo parecía una estrategia para avanzar. Había pasado mucho tiempo con Jorge, y había invertido aún más esfuerzo. Dejarlo significaba sacrificar muchos años de juventud, y ciertamente el costo era alto. En ese periodo, necesitaba construir los invernaderos para las flores que había plantado, y no tenía tiempo ni ganas de responderle. Al final, la comunicación se interrumpió. No soy tan ingenua. Al menos sé cuando es momento de detener las pérdidas. Cuando los invernaderos estaban casi listos, recibimos a un viejo conocido en casa. Estaba sentado en el patio hablando con la abuela, su espalda recta, y el sol del atardecer iluminaba su perfil, suave y elegante, como si se diera cuenta. El David giró la cabeza hacia mí, y esbozó una leve sonrisa. Pasaba por aquí y pensé en venir a verte. Mi corazón, muerto durante tanto tiempo, dio un fuerte latido, pero volvió a su ritmo normal casi al instante. Capítulo 13. El David, que había venido a verme, se quedó sin volver a mencionar la idea de irse. Cada mañana salía conmigo, llevando su cámara y siguiéndome mientras caminaba y tomaba fotos. A veces, yo avanzaba mucho y él se quedaba atrás. Entonces me detenía a esperar. Cuando llegábamos al lugar, él sacaba las fotos que había tomado para verlas conmigo. La niebla de la mañana, el humo de las chimeneas, los campos de cultivo entrelazados, las casas dispersas ocultas entre las montañas y el agua cristalina. El paisaje del pequeño pueblo tiene un sabor propio. Al volver a la realidad, me di cuenta de que, sin saber cómo, estábamos muy cerca el uno del otro. Nos miramos a los ojos y luego apartamos la vista con torpeza. Vi como una ligera rojez se extendía por la punta de las orejas del David. Sin hacer ruido, finalmente, me di cuenta de que algo no estaba bien. Así que, el día que las flores brotaron del suelo, invité al David a tomar algo en la cabaña de madera del campo de flores. Bajo el efecto del alcohol, le conté todos los enredos que había tenido con Jorge a lo largo de los años. El David se quedó en silencio, pero él era tan inteligente que no podía no entender el significado implícito de mis palabras. Tras un momento, suspiró, bajo la luz amarillenta. Me miró fijamente. No hace falta que lo digas. Ya lo sé, pero no quiso decirme cómo lo sabía. Después de que se disipó el amor apasionado hacia Jorge, no sabía si aún tenía la capacidad de amar a otra persona, pero sé que no debe ser ahora. Capítulo 14. Las flores que planté a finales de verano brotaron en otoño, y en invierno formaron un pequeño capullo. La cámara del David registró todo su crecimiento. Pasó de ser un bloguero de viajes que quería recorrer montañas y ríos, a ser un bloguero de jardinería, y disfrutaba mucho el cambio. La costumbre es algo muy poderoso, y no puedo negarlo. En pocos meses de convivencia, me había acostumbrado a la compañía del David. El año nuevo llegó apresuradamente, el día del comienzo de la primavera. Las rosas y las rosas chinas florecieron al mismo tiempo en el invernadero. No podía diferenciar entre una rosa y una rosa china, así que arranqué una de cada una y la sostuve en mis manos para observarlas de cerca. El David se acercó sin hacer ruido. Se inclinó para observar las diferencias entre las dos flores junto a mí. Estaba tan cerca que el aroma del jabón envolvía el aire a nuestro alrededor, fresco y agradable. No sé qué me pasó, pero de repente le pregunté, David, ¿puedes diferenciar entre una rosa y una rosa china? ¿Puedes diferenciar entre una rosa y una rosa china? ¿Y diferenciar entre ella y yo? El David, que siempre navegaba en Internet, ¿cómo no iba a captar la insinuación de mis palabras? Se quedó atónito y luego sonrió lentamente. Chloe, nunca hubo una, ella, siempre has sido tú. Alzó la vista y me miró fijamente. Sus ojos negros parecían llenos de un amor infinito. En ese momento, entre un mar de flores, nada podía compararse con lo hermoso de su mirada. ¡Boom! Sentí como mi corazón, que había estado protegido durante tanto tiempo, se desplomaba con un estruendo. Capítulo 15. No es que no pueda amar. Después de confirmar mis propios sentimientos, en un día de finales de marzo, el David y yo comenzamos nuestra relación. Nuestra forma de relacionarnos no cambió por el nuevo estado de nuestra relación. Tras más de medio año juntos, el David seguía siendo tan amable como el primer día. Después de marzo, mi campo de flores abrió completamente su mercado tanto en línea como fuera de ella, y nunca más hubo problemas de ventas. Mis padres, al enterarse de que me dedicaba a cultivar flores, me llamaron. La voz de mi madre era aguda y estridente, y me reprochaba, dando a entender que no tenía futuro y que estaba destinada a desperdiciar mi vida en el campo. No sé por qué mis padres biológicos tenían tanto rencor hacia mí, así que dejé de preocuparme por ellos. Con tranquilidad, les dije, si tanto les molesto, considérenme como si nunca hubieran tenido una hija.
El grito agudo de mi madre se detuvo abruptamente. Mi padre tomó el teléfono apresuradamente, regañándome por ser ya adulta y seguir comportándome de manera tan inmadura. Sonreí, de todos modos. Tienen a una hija que sí es buena, punto. Conmigo eran uno de más. Mi padre suspiró y me pidió que me calmara antes de colgar el teléfono. Respiré profundamente. El aire estaba impregnado del aroma de las flores. Luego miré al David, que venía hacia mí con un ramo de gipsopila en la mano. Me lo entregó y, tocándose la nariz, me preguntó, un poco nervioso, si me gustaba, aunque me mostrara tranquila. Él percibió mi malestar. Bajé la mirada hacia las flores y recordé el significado de la gipsopila, protección silenciosa, amor. Recuerdo cómo, en el pasado, cuando discutía con mis padres, Jorge fruncía el ceño y hasta me criticaba por ser terca y tener mal carácter. Me incliné para abrazar al David. Su cuerpo se tensó, pero luego estrechó con fuerza sus brazos alrededor de mi cintura. Pude escuchar los latidos de su corazón, cada vez más rápidos. De repente, me vi deseando esa calidez. Capítulo 16. En el 5º año de nuestra relación, nuestra hija con el David cumplió 3 años, y en septiembre podría empezar el jardín de infantes, por un tema del registro domiciliario. El David tenía que volver a la ciudad H. Al principio no pensaba ir con él, pero mi mejor amiga se enteró y, con mucho entusiasmo, me convenció de que fuera a verla. Llevaba más de 2 años sin verla, así que decidí acompañar al David, como había cosas importantes que hacer. Al llegar a la ciudad H, fuimos primero a la comisaría local para resolver el asunto del registro de nuestra hija. Como iba a tardar bastante, decidí pasear un poco con nuestra hija por la calle cercana. Tal vez por estar en un lugar desconocido, mi hija miraba todo con curiosidad, tanto que ni siquiera quería caminar, y extendió los brazos para que la cargara. Este niño estaba un poco mimado por el David, y cuando algo no era de su agrado, se ponía a llorar. La llevé en brazos durante un rato, y al doblar una esquina vi una figura conocida. Casi por instinto, levanté el pie para irme. Un segundo después, Jorge levantó la cabeza. Al verme, se giró rápidamente para mirarme de nuevo. Nos miramos a distancia. Apreté a mi hija contra mi pecho y desvié la mirada sin expresión alguna. El más conocido de los desconocidos. Nada más. Con el rabillo del ojo, vi cómo Jorge apagaba el cigarrillo a medio fumar y luego se dirigía hacia mí a grandes zancadas. No quería tener nada que ver con él, así que me giré para irme. Jorge gritó tras de mí y Chloe. Fruncí el ceño y finalmente me detuve. Jorge se acercó rápidamente. Me miró y luego miró fijamente a la niña en mis brazos. Después de un momento, frunció el ceño y dijo en tono de reproche, la niña ya debe tener casi 6 años. ¿Por qué parece tan pequeña? ¿Qué? ¿6 años? ¿Jorge realmente cree que, después del divorcio, daría a luz a su hijo por mi cuenta? Capítulo 17. Tal vez consciente del peligro, mi hija abrazó mi cuello con fuerza y enterró la cabeza en mi hombro, llamando en voz baja a su papá. La calmé suavemente acariciándole la espalda y luego miré a Jorge. Después de 6 años, no había cambiado mucho. Nos reencontramos sin cortesías de hace mucho tiempo ni disgusto por el encuentro. Mi amor y mi resentimiento hacia él se habían desvanecido por completo con el paso de los 6 años. Jorge me miró y luego volvió a fijar la vista en mi hija. Su expresión era algo compleja. Sus ojos semiabiertos mostraban una expresión difícil de descifrar. Por su comentario anterior, podía adivinar lo que pensaba. Probablemente creía que mi hija era el bebé que perdí hace años. Entonces, él sabía de la existencia de aquel bebé y, en 6 años no había hecho nada al respecto. Qué típico de Jorge. De repente, tuve ganas de reírme, pero la tristeza me envolvió antes de que la sonrisa pudiera formarse. Mira cómo de ciega estaba en aquel entonces. Después de un momento de silencio, Jorge dio un paso hacia mí. Tú. Sus palabras fueron interrumpidas por otra voz, Luna. Al oír esa voz, mi hija se animó al instante y levantó la cabeza para llamar a su papá, que aparecía al final de la calle. El David miró a Jorge un momento antes de dirigirse hacia mí a grandes pasos. Asintió hacia Jorge, tomó a nuestra hija de mis brazos, y ella se acurrucó obedientemente en su hombro, llamándolo cariñosamente, papá. El David le acarició la cabeza con una sonrisa llena de ternura. Con el rabillo del ojo vi la expresión de incredulidad y asombro de Jorge. Debía reconocer al David. Una extraña sensación de satisfacción me llenó por dentro y dije con calma, mi hija acaba de cumplir 3 años. La luz que había aparecido en los ojos de Jorge al ver a mi hija se fue apagando poco a poco. Jorge, después de un sueño de 6 años, ya es hora de despertar. Capítulo 18. El David calmó a nuestra hija y luego me miró. Sostenía a la niña con una mano y con la otra me tendió la suya. Vamos. Asentí y tomé su mano sin dudar.
Nos dimos la vuelta y habíamos avanzado unos pasos cuando nos encontramos de frente con otra persona conocida, Sofía. En la escuela, ella siempre tenía buenas calificaciones y era la mayor rival de Jorge. Recuerdo que ella y Jorge se detestaban mutuamente. En la escuela, aparte de las competencias académicas, no parecía haber mucho contacto entre ellos. Incluso cuando se encontraban de frente, ambos apartaban la vista con disgusto. Cuando Sofía me vio, también se quedó un momento sorprendida y luego presionó sus labios, evitando mi mirada y mirando hacia su derecha. Con su mano derecha sostenía a un niño de unos 6 o 7 años. Cuando el niño vio a Jorge, soltó la mano de Sofía y corrió hacia él gritando, «Papá». «Oh, ya veo». En ese instante, ¿qué me quedaba por no entender? Miré hacia atrás para ver a Jorge. Los labios de Jorge se movieron ligeramente, pero apartó la mirada sin atreverse a mirarme a los ojos. El David apretó más mi mano y yo, sin mostrar ninguna reacción, seguí caminando con él. Cuando pasé junto a Sofía, oí su voz, «Chloe, felicidades». Me detuve un momento y luego sonreí frío, «Gracias por tu contribución». Ja, la amante que se metió en mi matrimonio. ¿Qué derecho tenía a mostrarse falsa y amable frente a mí? Aquellos que me abandonaron no tienen cabida en mi presente. Capítulo 19. Después de regresar de la ciudad H, nuestra vida como familia de 3 volvió a ser tranquila y llena de dulzura. Un día, 2 semanas después, mientras estaba podando las flores, levanté la vista y vi al David con el rostro sombrío, sosteniendo a nuestra hija y mirando hacia afuera. Siempre había sido una persona amable, y después de tantos años juntos, era la primera vez que veía esa expresión en su rostro. Seguí su mirada y, sin darme cuenta, había una figura conocida de pie afuera. Jorge estaba en el jardín hablando con la abuela, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la ventana. No me extraña que el David estuviera molesto. Pero, ¿qué hacía Jorge aquí de repente? El David calmó a nuestra hija, luego me miró y me dijo, «No salgas». Después de eso, salió solo. A través de la ventana, vi cómo hablaban Jorge y el David. Ambos tenían una presencia distinta y a la vez complementaria. Mi mirada se deslizó de Jorge al David y, una vez que lo miré, ya no pude apartar la vista. Esa actitud tan desafiante y llena de hostilidad del David era algo que jamás había visto antes. Lo miré por un rato, sin darme cuenta de que había curvado mis labios en una sonrisa. Cuando el David entró, yo todavía tenía la sonrisa en los labios. Se detuvo, y sus ojos se oscurecieron, preguntándome con un tono intrigante, «¿Tan feliz?». Sabiendo que había malinterpretado mi reacción, le respondí con tranquilidad, «Nunca te había visto mostrar tanta hostilidad hacia alguien». El David sonrió levemente. Su expresión se suavizó un poco. Luego tomó a nuestra hija, que estaba jugando con sus bloques de construcción, y la sostuvo mientras me abrazaba. Oí su voz cerca de mi oído, «Ve y acláraselo». Se detuvo un momento y luego añadió, «No hagas una locura». Estaba bajo la parra en el jardín, de pie frente a Jorge. En solo 2 semanas, se veía mucho más demacrado, quizá por la prisa con la que había venido. Ni siquiera se había afeitado la barba y su ropa estaba arrugada en varios lugares. Este no era el Jorge que recordaba. Me miraba en silencio, sin decir nada. El aire se llenó de un silencio incómodo. Supongo que la abuela no soportaba ese ambiente, así que se levantó apoyándose en su bastón y dijo que quería dar un paseo porque el jardín estaba un poco sofocante. Cuando la abuela se alejó, fui la primera en romper el silencio. «Jorge, han pasado muchos años, pero hay algo que siempre he querido preguntarte». Los ojos apagados de Jorge mostraron una chispa de esperanza. Supongo que pensó que iba a preguntarle si alguna vez me había amado. ¡Qué superficial! Jorge aclaró su garganta y, cuando habló, su voz estaba rasposa. «Dime». Vi la figura alta y delgada en la ventana sonreír y di un paso adelante para preguntar en voz baja, «¿Cuándo traicionaste? ¿Fue delicioso?». Jorge se quedó petrificado. Su expresión se quebró lentamente. Intentó hablar varias veces, pero no salió palabra alguna. Una sensación de satisfacción me llenó el corazón. Jorge apretó los dedos alrededor del enrejado de la parra hasta que se volvieron de un color blanco azulado. «Lo siento», dijo, con un retraso de 6 años. Luego añadió, «Yo pensaba». No pudo continuar. «¿Pensabas que yo lo amaba tanto que, incluso después del divorcio, criaría sola a su hijo con esfuerzo y sacrificio?» Pero Jorge, nadie nace debiendo nada a nadie. Ya hemos pasado los 30. ¿Cómo es que aún no entiendes? No respondí. Lo miré con frialdad. Jorge me sostuvo la mirada. Sus ojos estaban llenos de venas rojas. «Finalmente», dijo, «Chloe, probablemente no me creas, pero ¿de verdad me arrepiento?». Me quedé un momento en silencio. Luego sonreí lentamente. «¿Y qué?». Nadie sabe mejor que yo que Jorge no se arrepiente de verdad. Solo se siente incómodo porque después de dejarlo, me va mejor que cuando estaba con él.
En otras palabras, incluso si Jorge realmente se arrepintiera, ¿qué importa? ¿Cómo puede tener el descaro de venir a mí, años después de haberme dañado, y decir que se arrepiente? No me hables del arrepentimiento de un libertino. Lo que más desprecio en la vida es a los que se arrepienten solo después de haber destruido todo. Capítulo 20. Después de 6 años sin vernos, Jorge aún podía pensar tranquilamente que daría a luz a ese bebé, basándose solo en el amor único que le tuve en el pasado. Cuando realmente se dio cuenta de lo que había perdido, su incapacidad para aceptarlo era algo inevitable. Yo siempre he sido más abierta que él y no tenía intención de hablar mucho con él. Mis palabras solo lo instaban a irse pronto. Jorge se fue de mi casa, pero no del pueblo. Encontró un hotel donde hospedarse y, cada mañana, se quedaba a la distancia mirando hacia nuestra casa. El rostro del David se volvía más sombrío día tras día, pero trataba de no mostrar sus emociones frente a mí y a nuestra hija. Finalmente, una noche, el David se levantó en silencio mientras yo dormía profundamente. Se vistió con cuidado y salió. Cuando se fue, me levanté y lo seguí en secreto. Como esperaba, el David había quedado con Jorge. Me agaché bajo la ventana y me puse a escuchar su conversación. Después de un momento de silencio, Jorge fue el primero en hablar. Antes de venir aquí, Sofía ya me había contado todo. Nuestro reencuentro fue planeado por ti. Me sorprendí, pero rápidamente me tranquilicé. Oh, así que lo que desmoronó a Jorge fue esto. El David no respondió. Jorge volvió a hablar con los dientes apretados. Vaya, qué buenos métodos. Hubo otro momento de silencio. Me levanté lentamente y miré por una rendija de la ventana. ¿Y qué? El David estaba de pie en la sombra de la luz fluorescente. Desde mi ángulo no podía ver su expresión, solo escuchar su voz fría. El amor es algo que se debe luchar, ¿no es así? El tono del David estaba lleno de sarcasmo. Yo empecé a amar a Chloe a los 18 años. A los 28 la amaba aún más. Y ahora, a los 32, mi amor por ella no ha dejado de crecer. Pero tú eres diferente. Tú llevas en los huesos una inquietud que no puedes contener. Si no hubiera sido Sofía, habría sido cualquier otra. Estar con Chloe era un sufrimiento constante para ella. La oportunidad estaba ante mí. ¿Por qué no iba a aprovecharla? ¿Y si Chloe lo supiera? La voz de Jorge contenía un dejo de esperanza. Si Chloe supiera que manipulaste su matrimonio, ¿te atreves a asegurar que no tendría resentimientos hacia ti? Por un momento, el David salió de la oscuridad. Su expresión era difícil de descifrar. Un instante después, volvió a ocultarse en la sombra. Capítulo 21. Al día siguiente, cuando volvió a aparecer Jorge, caminé hacia él. Antes de que pudiera hablar, fui directo al grano. Escuché todo lo que dijiste anoche. Una chispa de esperanza apareció en los ojos de Jorge. Apretó los labios y dijo: Chloe, entre Sofía y yo no hubo nada. Todo fue. Lo interrumpí con frialdad. Nuestro matrimonio nunca fue feliz. Nunca te importé. Y tus padres y tu hermana siempre pensaron que casarte conmigo era un paso hacia abajo. Nunca me aceptaron. Hace 6 años que nos divorciamos y ambos hemos construido nuevas vidas. Aparecerte aquí después de todo este tiempo es justo para... Me detuve y sonreí con frialdad. Jorge, fuimos esposos, pero no me hagas perder el respeto que me queda hacia ti. La última chispa en los ojos de Jorge se apagó por completo. Cuando el destino se acaba, hay que terminar bien. Le devolví a Jorge sus propias palabras. A lo lejos, vi al David con nuestra hija en brazos saludándome. Sonreí, pasé junto a Jorge y me dirigí hacia ellos. Nuestra hija estaba en el medio. El David y yo nos miramos y, sin decir nada, ambos sonreímos. Cada uno de nosotros tomó una de las pequeñas manos de nuestra hija y caminamos lentamente hacia el fondo del campo de flores. El sol seguía brillando, y todos los días seguían siendo maravillosos. El fin de un matrimonio no es una desgracia, sino el comienzo de una nueva felicidad. Como seres humanos, siempre enfrentaremos dificultades y obstáculos. Solo necesitamos mantener nuestros corazones firmes. Alguien estará dispuesto a atravesar la niebla y venir hacia ti. Extra, Jorge. Capítulo 1. La luz del sol entraba por la ventana e iluminaba mis ojos, despertándome de una resaca que me dejaba la cabeza martilleando de dolor. El teléfono junto a la almohada seguía sonando sin tregua. El nombre, Sofía, parpadeaba repetidamente en la pantalla. Una ola de irritación me recorrió, y arrojé el teléfono contra la pared con fuerza. Quedó hecho pedazos. El mundo volvió a estar en silencio. Me froté las sienes, y las palabras de Chloe resonaban aún en mis oídos. Cada frase señalaba claramente que no quería tener nada más que ver conmigo. Era lo mismo que yo le había dicho una vez, pero cuando me lo devolvió, cada palabra me atravesó el corazón. 6 años después de nuestro divorcio, cada uno había formado una nueva familia, y no debíamos interferir el uno en la vida del otro, pero no pude evitarlo. Cuando no la veía, incluso cuando supe que podría haber tenido un hijo conmigo,
Me planteé ir a buscarla, pero nunca di el paso. Sabía que Chloe me quería mucho. Cuando uno es el que es amado, siempre se siente con ventaja. Incluso si yo fui el que falló, tenía la seguridad de que ella siempre estaría ahí. Hasta que 6 años después volví a ver a Chloe, y vi a David Lee a su lado, o quizá debería llamarlo David Su. Nadie sabe cuáles fueron mis pensamientos más oscuros, y menos que al principio, sabiendo que David tenía cierto interés por Chloe, decidí aparecer en su vida antes que él. No lo entiendo. David, tan orgulloso como era, ¿por qué se casó con una mujer divorciada? Capítulo 2. Cuando conocí a David, él todavía se apellidaba Su, como su padre. David tenía buenas notas. Era amable y educado. Solo era un año mayor que yo, pero era el ejemplo perfecto para la mayoría de los padres de la zona, incluidos los míos. Al principio, para mí solo era el vecino mayor. No me gustaba tanto como a los demás ni tampoco me disgustaba. Hasta que un día mi padre, mirándome después de un día entero jugando y sudando, suspiró y dijo algo que recordaré siempre: si pudiera ser tan responsable como David, sería maravilloso. Fue la primera vez que oí a mi padre, tan estricto y serio, elogiar a alguien, y ese alguien no era yo. La envidia empezó a crecer dentro de mí sin que me diera cuenta. Y cada vez que mi madre alababa a David ante su madre, o mi hermana decía: hermano David, eres mucho mejor que mi hermano, la envidia se extendía más y más. Empecé a observar a David y me di cuenta de que llevaba una vida muy simple. Fuera de sus estudios, se dedicaba a cuidar plantas y a su gato. Le gustaba sentarse bajo un árbol en el jardín a leer, con la parte superior del cuerpo bajo la sombra y las piernas al sol. Su gato gordo, de color naranja, dormía perezosamente en su regazo, medio dormido. Sol, flores, un joven y un gato gordo bajo la sombra del árbol. Una imagen hermosa. Ese joven tranquilo y apacible se ganaba con facilidad el afecto de los mayores. Empecé a cambiar mi actitud y, sin querer queriendo, comencé a aprender de David, a imitar su comportamiento, su forma de vestir. Yo mismo sabía que me había convertido en una falsificación. Odiaba ser así, pero no podía evitar seguir imitándolo. Hasta que cumplí 16 años, y David tenía 17. De vuelta a casa desde la escuela, David vio un pequeño gato trepado en un árbol, incapaz de bajar. David, alto y delgado, parecía temer asustar al gatito, así que se quitó la chaqueta y la sostuvo en alto, indicando al gato que saltara, que él lo atraparía. El gato maullaba desesperadamente, incapaz de saltar. Ambos estaban en un punto muerto. Me burlé por dentro, pensando que David tenía un exceso de compasión. Pasaron unos 10 minutos hasta que el gato finalmente saltó, y David lo atrapó en sus brazos. No sabía que esa escena había sido capturada por alguien en una cámara. Más tarde, cuando iba un poco más atrasado, vi a la dueña del gato. Era una chica joven y encantadora. Capítulo 3. Quizá debido a que David y yo teníamos una silueta similar, la dueña del gato me confundió y vino a agradecerme. La chica de 16 o 17 años tenía una mirada clara, que podía ver a través de todo, pero no quería apropiarme de un mérito que no me pertenecía. No creía haber caído tan bajo, hasta que un día, en la cancha de baloncesto, vi a la misma chica darle una botella de agua a David después de jugar. David tomó la botella y miró la espalda de la chica durante un momento. Parpadeó rápidamente y esbozó una leve sonrisa. Quizá me conozco mejor a mí mismo que David se conoce a sí mismo. Sabía que esa era la expresión que ponía cuando algo le interesaba, o mejor dicho, cuando a alguien le gustaba. En todos esos años, era la primera vez que veía a David interesado en una chica. Robar a la persona que le gustaba a David. Ese sentimiento de maldad creció dentro de mí sin freno. Estar con Chloe fue más fácil de lo que pensaba, y en más de una ocasión, vi la mirada de tristeza en los ojos de David. Eso me hizo querer estar con Chloe con más determinación. Finalmente, cuando David tenía 18 años, el hijo ilegítimo del señor Pei, que había estado viviendo lejos de la familia, regresó. La madre de David, con un temperamento fuerte, no pudo soportarlo, aunque su buena educación le impidió hacer un escándalo. La madre de David se llevó a David de la casa Pei, y finalmente dejé de vivir a su sombra. Por alguna razón, nunca rompí con Chloe. Tenía una gran personalidad, mucho más interesante de lo que esperaba. A sus 17 o 18 años, era la primera chica con la que salía. Ya no sabía si mis sentimientos hacia ella eran reales o solo fruto de esa competencia inicial. Casi sin darnos cuenta, nos casamos después de graduarnos. Capítulo 4. Al principio, realmente tenía la intención de pasar el resto de mi vida con Chloe. No quiero pensar en qué fue lo que cambió después. Definitivamente fue mi culpa. Y después del divorcio, cada uno debería haber seguido con su vida. Entonces, ¿por qué la seguí hasta aquí?
quizá Chloe tenía razón. Incluso después del divorcio, no quería verla con otro hombre, y mucho menos si ese hombre era David, al que siempre había evitado. El día antes de que me fuera, Sofía y mi hermana vinieron a buscarme, no pudieron encontrarme, así que, como era de esperar, fueron a buscar a Chloe. Mi hermana siempre había sido grosera con Chloe. Cuando llegué, la vi insultándola, lanzándole palabras llenas de desprecio y acusaciones de que, después del divorcio, no tenía vergüenza de involucrarse en la familia de otra persona. La expresión de Chloe no cambió ni un poco. Miró a mi hermana y a Sofía con frialdad. ¿Qué pasa? ¿Las correas de las perras no pudieron mantenerlas atadas y vinieron a ladrar a la puerta ajena? El rostro de mi hermana se tornó pálido de furia, y antes de que pudiera responder, Chloe se giró hacia Sofía con una sonrisa. ¿Qué pretendes, Sofía? ¿Actuando como una santa desde las sombras? ¿Acaso no eres tú la zorra que se metió en la familia de otro? Sofía también se veía mal. Chloe se percató de mi presencia detrás de ellas y suspiró, como si se diera cuenta de que discutir con ellas no tenía sentido. Este mundo se basa en la ley de causa y efecto. Sofía, creas o no, todo el dolor que sufrí, lo sufrirás tú multiplicado por 10. Sofía me daba la espalda, así que no pude ver su expresión. Chloe hizo un gesto para que se fueran. Jorge, llévatelas. No quiero volver a verlos nunca más. David la tomó de la mano y desaparecieron entre el campo de flores. Observé sus figuras alejándose, con el corazón lleno de amargura. Sofía se acercó a mí con el ceño fruncido, queriendo descargar en mí su frustración. ¿Qué pasa? ¿Aún pensando en ella? La miré de reojo y recordé cómo ella se había presentado en mi vida durante mi matrimonio con Chloe. Mi secreto de haber usurpado el mérito del gato fue algo que Sofía le confesó a David. La sensación de desprecio era imposible de eliminar. Me di la vuelta y me fui, por esa competencia absurda. Perdí a la chica que me acompañó durante toda mi juventud. En esta vida, al final, también perdí frente a David. Y así, perdí el amor de mi vida para siempre.